Buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy. Iniciamos hoy desde el Centro del Profesorado de Jaén una nueva etapa en nuestra estrategia de comunicación en la que queremos dar a conocer, bueno, pues muchos profesionales de la profesión de distintos ámbitos que son relevantes y que de alguna manera nos pueden ayudar como docentes a mejorar la tarea de aula y a mejorar los procesos educativos y a mejorar las distintas competencias profesionales que implican el ser docente hoy en día. Bueno, pues inauguramos hoy esta estrategia, como decía, con Lola Alberdi. Encantado de reencontrarte, Lola, después de hace mucho tiempo. Y bueno, pues Lola es, como se dirían los ingleses, un must. Es una de las personas más relevantes en la actualidad. La encontramos en redes, la encontramos en diversos ámbitos, siempre relacionada con un tema que para nosotros es crucial hoy en día, que son los REA. Bueno, en primer lugar, Lola, bienvenida. Bienvenida a tu casa, que es el CES de Jaén, el Centro de Profesorado de Jaén. Una invitación desde aquí a que estés con nosotros presencialmente, pero de momento, gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista, charla, diálogo. Muchas gracias, Ángel. Es una alegría enorme volver a coincidir contigo después de tantos años que trabajamos juntos y desde luego, bueno, pues es un gusto poder participar en esta iniciativa tan buena que habéis tenido desde Jaén. Muchísimas gracias. Claro que sí, ya sabes que tenemos el lema en el CES de Jaén que es transformando, es decir, que en ello seguimos y ahí ponemos toda la carne en el asador con la ayuda de toda la comunidad educativa, nuestros docentes. Bueno, pues Lola, no te quiero hacer perder más tiempo. En primer lugar, ¿quién es Lola Alberdi? Bueno, Para pues yo que te conozcan. soy, nada, por decir un poquito sobre mí, yo soy licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla y luego he estado pues bastante tiempo trabajando en un centro educativo, formando parte pues del equipo directivo, y esa experiencia de estar en mi equipo directivo me hizo tomar conciencia un poco de mi falta de formación desde el punto de vista pedagógico, didáctico y de la convivencia, y eso me llevó pues a graduarme en educación social por la UNED. Y bueno, por decir un poco sobre mí, bueno, pues tengo la suerte de que casi nada de lo que he hecho ha sido sola. Siempre he podido contar con un grupo de profesores y de compañeros muy motivados, que yo creo que en todos los claustros hay siempre un núcleo con muchas ganas de avanzar y de buscar motivaciones, tanto para ellos como para el alumnado. Entonces, siempre este trabajo compartido y en equipo, pues me ha enriquecido mucho en mi trayectoria profesional, y actualmente pues tengo la suerte de ser jefa de servicio del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Prioritarios, o CEDEC. Muy bien, Lola, ¿nos podría explicar exactamente qué es el CEDEC y qué es lo que hacéis en esa institución con ese nombre tan interesante? Perfecto. CEDEC es una institución que nace con la vocación de apoyar la transformación metodológica y digital de las aulas. Para ayudar al profesorado a avanzar en este sentido, tiene como dos grandes proyectos. Un proyecto que es la creación de recursos educativos abiertos basados en metodologías activas, que es el proyecto ELIA. Nosotros encontramos muchos docentes que son los que elaboran estos materiales innovadores y completos, listos para que se puedan utilizar en el aula, y que el profesorado que quiera trabajar pues de una manera un poquito diferente o quiera introducir un elemento innovador en su aula, pues tenga una guía de trabajo. Esos son los REA del proyecto ERI. Y luego nosotros coordinamos a nivel nacional la herramienta de software libre con la cual se hacen estos recursos educativos abiertos, que es Excel Learning, ¿vale? Excel Learning la están utilizando diferentes comunidades autónomas, por ejemplo en Extremadura, o por ejemplo, por supuesto, Andalucía tiene un proyecto muy potente de creación de recursos educativos abiertos, que también es con Excel Learning, porque es una herramienta, yo creo que tal vez la más adecuada para hacerlo real. Y luego una tercera misión que ha surgido derivada de las dos anteriores, un poco poner en contacto profesores del ámbito nacional que están interesados en la transformación metodológica y digital de las aulas. Entonces, bueno, contribuimos a ayudar al profesorado a contactar unos con otros y a gestionar con estas redes docentes que se forjan alrededor de la aplicación de los REA. Bueno, Lola, pues sin lugar a dudas muy interesante, es decir, tres patas de un banco bastante completo y complejo, además, pero suena interesante. La verdad es que cuando te mueves por las redes o por el mundo de la innovación,
Pues la verdad es que siempre aparece tu nombre y además vinculado a esa sigla, a REA, a Recurso Educativo Abierto. ¿Podría explicarnos exactamente qué es esto, Lola? Vamos a intentar ser lo más claros posible para personas que nunca hayan escuchado esta sigla o que no hayan tenido acceso a este tipo de recursos. Vale, lo voy a intentar explicar de una manera sencilla. Un recurso educativo abierto es, según la UNESCO, que es de donde proviene este movimiento, es un material que sea diseñado para la enseñanza o para la investigación. Es decir, es un material específicamente educativo. Un material puede ser una secuencia didáctica, como son los materiales que se generan desde CEDEC o los materiales que se están generando desde Andalucía, pero puede ser una infografía, que también en CEDEC lo tenemos, puede ser una canción, puede ser un sonido, puede ser una imagen, ¿vale? Este material educativo se publica con una licencia abierta, es decir, con una licencia que permite que ese material se utilice en el aula, que ese material se distribuya por las redes, que ese material se modifique y se hagan todos los cambios que se consideren pertinentes. El tema de la licencia es muy importante porque es verdad que lo que se cuelga en las redes se cuelga para que se vea, pero eso no significa que yo acceda a internet y yo encuentro una imagen, no significa, o yo encuentro una unidad didáctica, que el autor de esa unidad didáctica me dé a mi permiso, ni siquiera para ponerla en mi clase y mucho menos para recortarla y distribuirla. Los recursos educativos abiertos sí. Y luego también otra parte muy importante de los recursos educativos abiertos es que estén hechos con una herramienta que facilite esa modificación. Por eso los recursos educativos abiertos hechos con Excel Learning permiten que el profesor se descargue ese material en su ordenador, es como si se les regalara y los pueda recortar, pueda añadir texto, pueda quitarle un trozo, pueda mezclarlo con otra unidad didáctica, siempre y cuando mantenga la licencia con la que está publicado. Muy bien, ahora que saca el tema, Lola, recuerdo que Excel Learning pues echaba para atrás muchos docentes hace muchos años porque era una herramienta no precisamente sencilla, amigable, sino que tenía cierta complejidad en su uso. ¿En qué sentido ha avanzado esta herramienta en los últimos años? Bueno, yo creo que Excel Learning es verdad que ha cambiado muchísimo y más que va a cambiar y cada vez a mejor porque es un proyecto abierto, entonces está muy en contacto con lo que pide la comunidad, es decir, con lo que necesitan los docentes y ese ir hablando continuamente con los docentes pues hace que se vayan incorporando mejoras. Entonces yo creo que actualmente es muchísimo más amigable y fácil de usar que al principio, pero por supuesto tenemos que ser conscientes que Excel Learning, bueno, pues es un proyecto que no lleva a lo mejor la cantidad de inversión que puede llevar proyectos a nivel mundial como Google. Entonces, claro, siempre cuando detrás hay una empresa enorme con miles de millones, pues eso se nota en que es muy fácil el uso. Entonces, siempre lo que es utilizar software libre, si no tiene esa cantidad de inversión detrás económica, siempre va a tener una curva de aprendizaje un poquito más compleja. No obstante, no olvidemos que el software libre tiene muchas ventajas. Una ventaja principal es que el material que yo elaboro con Excel Learning es mío para siempre. Todo lo que hacemos en Google, y ojo, yo uso Google, por supuesto, ¿eh? Pero todo lo que hacemos en Google, si el día de mañana Google cierra o si el día de mañana Google decide que me quiere cobrar, ese material yo lo pierdo, voy a tener que pagar por él. Pero lo que yo elaboro con Excel Learning, eso yo lo voy a tener para mí para siempre. Y luego también pues tengo la garantía de que no se está rastreando absolutamente ningún tipo de datos Correcto. de mi alumnado ni mío. Entonces, por eso las administraciones con buen criterio, como es el caso de Andalucía, están apostando por este tipo de proyectos, porque genera una seguridad total. Sin lugar a dudas, sin menospreciar o sin dejar a un lado, como tú bien comentas. Por ejemplo, en Andalucía tenemos ya convenios con Google, pero es verdad que nuestra apuesta pues siempre son por recursos de acceso libre y sin lugar a dudas. Lola, volviendo otra vez a los REA, ¿para qué niveles educativos son recomendables este tipo de recursos y en qué área o materia se pueden emplear? ¿Están restringidos algunos solamente? O... Bueno, el proyecto ADCD tiene la vocación de ir rellenando poquito a poco todo lo que es la educación obligatoria, desde luego, incluso poder entrar en el bachillerato, pero claro, vamos poco a poco. Actualmente nosotros tenemos desde recursos de infantil hasta primero, segundo de bachillerato, pero no lo hay en todas las áreas, eso es cierto, ¿no? Pues, por ejemplo, historia está bastante nutrido, también lengua, también inglés, pero bueno, vamos avanzando poquito a poco. Luego hay cursos, por ejemplo, por filosofía también hay.
Hemos empezado ahora a abarcar materias que son un poquito más olvidadas por parte de las administraciones, como por ejemplo es tecnología, o por ejemplo vamos a sacar dentro de poco música, nos gustaría mucho poder abarcar educación plástica, tenemos también un poquito de educación física, estamos también intentando conseguir pues materiales para PEMAR, para este tipo de cursos. Y bueno, abarcamos un poquito todo. Es verdad que tal vez son las familias profesionales, que son tan amplias, lo que es más difícil de completar. Pero bueno, yo invito a todo el mundo que entre en el banco de recursos CCD y mire si hay materiales en concreto para su área. Y luego es que además de las secuencias didácticas, tenemos también un banco de rúbricas e instrumentos de evaluación con dianas, con plantillas, con listas de comprobación, con rúbricas, que sí que pueden ser genéricas y que le pueden servir a cualquier materia. Y esto también son recursos educativos abiertos. Por ejemplo, una rúbrica para evaluar una exposición oral, incluso si yo no tengo una secuencia didáctica específica para mi materia, pero a lo mejor esa rúbrica me puede interesar. Luego para primaria hay también bastantes proyectos que son interdisciplinares. Entonces, bueno, invito al profesorado a entrar en cdec.intef.es y buscar los materiales. Bueno, pues nos abre un mundo de recursos para el aula, Lola, y creo que en muchos casos desconocido, ¿no? O sea que genial esa dirección, bueno, pues nos la apuntamos y la ponemos en favorito en nuestro navegador, sin lugar a dudas. Vemos que tenemos muchas ventajas. En cualquier caso, Lola, imagínate docentes, pues que es verdad que el libro de texto pues, les puede servir como una guía, como un material de apoyo bastante preciado, en el que se organiza la información muy bien, en el que hay una transposición de la programación, etcétera. Para estas personas pues, que ya tienen una metodología de trabajo en el aula con un soporte material, libro de texto u otro tipo de materiales, ¿qué les puede aportar este tipo de recursos? Vale, yo en primer lugar quisiera decir que no hay confrontación o no debe haber confrontación entre libro de texto y recurso educativo abierto, como no lo debe haber entre una metodología expositiva que con un feedback adecuado es verdad que está muy validada y es verdad que se obtienen buenos resultados en el alumnado con respecto a las metodologías, digamos, innovadoras, que también hay estudios y también obtienen buenos resultados en el alumnado. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje basado en proyectos tiene ya también bastantes resultados de investigación que son buenos. Entonces yo creo que todo puede sumar y no tenemos que confrontar. ¿Qué puede aportar el profesorado? Bueno, pues puede aportar que los recursos ERIA, al ser, al estar basados en metodologías activas, y ya sabemos que la base de todas las metodologías activas es el aprendizaje cooperativo, son una guía muy buena para quien desee trabajar este tipo de competencias en el alumnado y diga, bueno, es cierto que con una metodología expositiva los alumnos lo que son las competencias sociales y cívicas, pues las desarrollan menos, porque eso obligatoriamente para poderlo desarrollar tenemos que interactuar los unos con los otros. Entonces dicen, uy, ¿cómo puedo yo lanzarme a esto? Me siento un poco perdido, o incluso gente, como un momento dado, pues tiene interés en decir, pues me gustaría aplicar el aprendizaje basado en retos, que para las ciencias es muy adecuado. Pues ahí tenemos los recursos de física y química, o me gustaría empezar a hacer algún proyecto de vez en cuando de ABP, porque a ver qué le puede aportar a mis chicos. Pero no me siento seguro o segura como para inventarme un proyecto desde cero, pues ahí está el banco de recursos, porque en el banco de recursos el material viene muy secuenciado y además aporta todo lo que necesito. Es decir, si se le dice a los muchachos que tienen que investigar, por ejemplo, sobre el adjetivo, pues pueden utilizar su libro de texto del aula o una serie de links que aparecen en el recurso. Si se dice que para evaluar vamos a utilizar una escala de valoración, la escala de valoración viene dentro del recurso. Si se dice que vamos a hacer una dinámica cooperativa en el aula, por ejemplo, el folio giratorio, esa dinámica se explica dentro del recurso. Entonces, yo creo que es una guía muy buena y creo además que en contra de lo que a veces se nos ha dicho, copiar es bueno. Si es que está todo inventado, no siempre tenemos que hacer ese esfuerzo tan titánico de inventarnos un proyecto desde cero. Se puede leer un material que ya se ha elaborado y utilizarlo en nuestra área. Genial, vamos, cultura de cooperación tan necesaria en esta profesión.
Lola, la verdad es que lo vendes tan bien que bueno, que se nota que lo crees, lo vives y lo trabajas en profundidad. Pero a mí también me gustaría saber, ¿algún inconveniente en el uso de estos materiales? ¿Algún Sí, aspecto que no sea tan positivo como los que me estás sí, comentando? sí, sí, por supuesto. Nos encontramos a veces docentes que nos dicen, ay, tengo como muchas ganas, pero luego llegan al recurso y no saben cómo empezar, ¿vale? A ver, quien vaya con prisas, no le aconsejo que coja un REA. Es decir, yo para mañana necesito una tarea para ver los verbos irregulares en 20 minutos en el aula y llego el día anterior corriendo un REA. No, el REA yo me tengo que sentar y me lo tengo que leer, ¿vale? Y a eso le tengo que dedicar un poco de tiempo y tengo que hacer lo mío y ver un poco qué tareas me interesan, si lo quiero hacer entero o no. Porque a veces vamos con prisas, tenemos ganas de cambiar, pero o tenemos ganas de añadir cosas nuevas en el aula, pero vamos con prisa, a veces vamos con prisa porque no podemos, ¿eh? Porque no es nuestro momento, porque tenemos otras responsabilidades en nuestra vida. Bueno, pues hay que dedicarle un poco de tiempo, como la primera vez que yo voy a explicar un tema de manera tradicional, yo por ejemplo soy Victoria, pues la primera vez que yo hablé de las revoluciones liberales, pues yo me senté con mi libro de texto y me hice mi esquemita del libro de texto. El REA es igual, yo me tengo que parar a leerlo. Y luego otro tema que suele echar a los profesores para atrás es que, claro, son recursos digitales y vienen muchas tareas digitales. No todo el mundo en el aula tiene esa facilidad, no todas las aulas son iguales. Entonces, bueno, decir que hemos lanzado hace poco una herramienta digital, una app para móvil que se llama Excel Reader, ¿vale? Que hace que el alumnado pueda acceder a los recursos educativos abiertos en su móvil, se los pueden descargar, ¿vale? Sin conexión a internet, ¿vale? Los puede consultar con conexión a internet o sin conexión. Hombre, si son niños muy pequeñitos, pues ya sabemos que no van a tener móvil. Y luego también decir que todo lo que en el REA se propone que es digital se puede convertir en una actividad analógica y también es válida. Por ejemplo, si se propone hacer un cartel, yo puedo hacer un cartel digital con un Padlet o yo puedo hacer un cartel en forma mural. Y hacer un cartel, que es una actividad tradicional en el sentido de que toda la vida se han hecho carteles, eso es una tarea por competencia y es una tarea muy enriquecedora. Entonces, quien vea que se proponen tareas que le resultan complicadas o que no va a tener acceso a Internet o que le da unas herramientas a lo mejor que le resultan complejas, pues que lo simplifique y lo adapte a su aula y a la necesidad real de su alumnado. Por lo que veo, Lola, me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en el Centro de Profesora de Jaén, que hemos inaugurado hace poco un aula del futuro, me suena la misma música, es decir, no se pone tanto la carne en el asador, en la tecnología en sí, No, como en la metodología, en el uso de recursos con un enfoque adecuado y competencial fundamentalmente. estoy totalmente de acuerdo, Ángel. Ahora hay un boom tecnológico y además la pandemia nos ha llevado a ello, que yo creo que es bueno, porque es bueno saber manejar herramientas digitales y apps y etcétera, pero el cambio y el plus de calidad no está en la tecnología, está en la metodología y para eso el profesorado tenemos que ser conscientes de que necesitamos formarnos. Muy bien, Lola, completamente de acuerdo. Vamos, la formación, bueno, ¿qué te puedo decir desde un centro de profesorado, no? Bien, pues alguna pregunta más. En relación a la evaluación, Lola, ¿cómo se evalúa un REA o qué papel tiene la evaluación o cómo llega hasta el proceso de desarrollo del trabajo con los REA hasta la evaluación? Vale, los REAs incorporan todas las herramientas y pistas para hacer la evaluación. Es decir, normalmente, bueno, una gran parte de los REAs del proyecto EDIA se basan en aprendizaje basado en proyectos, no todos, ¿eh? Porque hay también gamificación, hay filosofía para niños, aprendizaje basado en retos, flip, pero bueno, es cierto que el ABP junto con el cooperativo es como un paraguas muy amplio que permite introducir todo el resto de metodologías dentro. Entonces ya sabemos que la ABP vamos a partir de un desafío inicial, una serie de tareas intermedias y un producto final relevante, ¿no? Entonces normalmente todas estas tareas intermedias y el producto final conllevan un instrumento de evaluación que viene incorporado en el recurso. ¿Vale? Entonces eso es una para el profesorado porque se descarga esa rúbrica o esa plantilla y la aplica tal cual en el aula o la modifica. Y luego también todos los REAs del proyecto EDIA le dan muchísima importancia a la metacognición, a la competencia aprender a aprender, y entonces van incorporando el diario de aprendizaje en el alumnado para que el alumnado vaya reflexionando. Ya sabemos que esto con los niños tenemos que tener paciencia y trabajarlo poco a poco, que el primer día que nos rellenen un diario de aprendizaje
pobrecitos míos, pues lo van a hacer mal, ¿eh? Eso también tenemos que tener paciencia. Pero sí que quienes lo hemos hecho en el aula sabemos que se van consiguiendo cambios y los niños van siendo como conscientes de lo que van haciendo y eso es muy satisfactorio tanto para nosotros como para ellos. Entonces, que no tengan miedo, porque el aspecto de la evaluación viene muy, muy especificado en los REA del proyecto de día. Bueno, Lola, pues nos deja muy tranquilos porque no es tarea baladí, ¿no? Si al final todo repercute en la evaluación y todo parte casi de la evaluación. También me gustaría, Lola, que nos comentara en qué afecta a la gestión del aula, a la distribución del rol del profesor, la profesora, del docente, la docente, del Sí, alumnado. perfectamente. Los REA del proyecto de día, al basarse en metodologías activas, pues la base de todas las metodologías activas es el aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo distribuimos al alumnado en grupos heterogéneos de alumnos, no son todos iguales, son diferentes, y para conseguir triunfar, todos tienen que aportar, se necesitan unos a otros, o sea, obligatoriamente tienen que cooperar. Entonces, bueno, hay un proyecto que recomiendo desde aquí que se llama Somos un equipo para secundaria que ayuda a aprender a trabajar de manera cooperativa y centros que conocemos que trabajan por el proyecto empiezan siempre con ese proyecto, Somos un equipo. Y tiene también una versión de primaria, que ay, ahora se me ha ido el nombre, no sé si es emoción, claqueta y acción, que es para trabajar en primaria también el cooperativo. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar de manera cooperativa en el aula, como profesores, tenemos que ser conscientes de varias cosas, porque yo lo he vivido. Primero, no todo sale bien a la primera. Entonces, no, tenemos que ser conscientes de que eso puede pasar, que va a haber grupos que van a funcionar un poquito mejor y va a haber grupos que van a funcionar peor. Segundo, para cooperar hay que hablar. Y en España hablamos muy alto. Y en España las clases normalmente no están bien aisladas, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar con algún momento de ruido. Tenemos que estar muy encima de los grupos, ¿no? Yo te pongo a cooperar y me siento en la mesa porque los nenes me van a hablar del fútbol, ¿vale? Son chicos con la edad que tienen. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Y vamos a tener momentos en que vamos a tener un poco de ruido. Eso tenemos que intentar controlarlo y no entrar en pánico, porque yo a veces me he encontrado que los niños estaban trabajando sobre lo que tenían que trabajar, pero claro, que si están hablando, pues hacen más ruido que si solo yo estoy explicando, ellos están totalmente callados. Y luego también hay que gestionar muy bien el tiempo, hay que medir muy bien los tiempos y estar muy encima de ellos y decirle, pues para esta tarea 10 minutos, hombre, si vemos que absolutamente ningún grupo ha acabado, pues al igual hay que dar 5 minutos más, pero claro, si yo les dejo allí media hora, aquello se alarga porque los muchachos se van relajando. Y luego también en la distribución de roles, ¿vale? La distribución de roles entre el alumnado es muy importante. Pero bueno, a cooperar se aprende cooperando, como a escribir se aprende escribiendo, como todo en la vida. Muy bien, Lola, lo explicas fantásticamente bien. Me gusta oírte. Me gustaría saber también quiénes son las personas que crean los REA. Es decir, ¿soy ahí cinco gurús metidos en un despacho haciendo materiales 24 horas al día? Me suena que no es así, ¿verdad? No, no, que va. En los materiales del proyecto de día los crean profesores por toda España y son profesores que mayormente están en activos en el aula trabajando con el alumnado o bien también en algunos casos son profesores que están en los centros de profesores pero que tienen muchísimo contacto con la realidad educativa. Yo creo que esto es un punto fuerte del proyecto de día. No, no son proyectos que se hagan mayormente desde los despachos y en muchas, muchas ocasiones estos docentes convierten en un REA una experiencia que ellos ya han tenido en el aula. Es decir, que ya vienen pilotados de casa, ¿no? Sí, 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 no completamente, por lo menos parcialmente. Yo creo que esto es una ventaja de proyecto de día. Bueno, pues casi vamos acabando, Lola. Y me gustaría un par de preguntas antes de dejarte trabajar con tranquilidad. ¿Hacia dónde van los REA? Bueno, yo creo que actualmente hay un boom de los recursos educativos abiertos por la sostenibilidad que conllevan, porque abaratan los costes educativos y porque permiten desarrollar esta creatividad del profesorado. El profesorado siempre ha compartido materiales, esto no es una novedad. Lo que pasa que es cierto que tener una herramienta y luego tener un paraguas institucional de control, de calidad de esos materiales, como son los casos de estos proyectos institucionales de las distintas administraciones, pues es una ventaja, ¿no? Un punto fuerte e importante. Y bueno, la UNESCO cada vez está apostando más por ello y yo creo que tanto en Europa como en España, en Latinoamérica,
yo creo que los REAs han venido para quedarse. Yo no creo que sean una moda pasajera. Muy bien, pues Lola, ¿por qué apuestas, esto ya como última conclusión, por qué apuestas por este recurso o por qué recomendaría a nuestros docentes, las personas que nos estén oyendo ahora mismo, nos estén viendo, cuál sería la recomendación que le harías? Bueno, pues voy a dar una respuesta a nivel personal de Lola Alberdi, ya ni siquiera desde el punto de vista desde la institución en la que trabajo. Yo creo que la motivación es muy importante, pero no solo la motivación del alumnado, que siempre se habla de motivar al alumnado. ¿Y el docente qué? El docente también es un ser humano y también necesitamos motivación y también queremos que nos cuiden y también queremos que nos motiven. Entonces, yo creo que los REA tienen ese plus de motivación porque plantean tareas un poquito diferentes y porque te permiten ponerte en contacto con otros profesores que también están aplicando REAs. A veces hay gente que se siente un poco sola en su centro y al entrar en este mundo del claustro virtual y ver que hay gente dispuesta a ayudarle, incluso al entrar en contacto con el creador de un recurso, que si tiene alguna duda le explica, no, mira, esto hazlo así, de esta manera, tal, se siente muy motivado. Y yo creo que esa alegría nuestra en el aula es alegría en ellos, en el alumnado. Eso es importante. Pues muchísimas gracias, Lola. No te quiero robar más tiempo. Ha sido muy inspirador, muy motivador y además lo vendes desde el conocimiento y desde la creencia en lo que estás haciendo. Y creo que no hay, eso se vende solo. No hay mejor mensaje que cuando uno cree en él. O sea que te agradezco esta explicación tan clara y en tan poco tiempo. Por lo tanto, te invito a que en un futuro pues, pueda venir al Centro de Profesorado de Jaén y Sí, compartir con nuestros docentes este proyecto tan interesante que estás haciendo. Ahí te dejo la invitación para que vayas haciendo hueco en tu agenda. perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un gustazo contactar contigo y con el CERDEJA. Muchísimas, muchísimas gracias y enhorabuena por ese aula del futuro y todos esos proyectos que estás llevando a cabo. Gracias a ti, Lola. Un saludo muy grande desde esta tierra. Hasta luego.